principal que originó? ¿Cuál fue la causa principal que originó la rebelión de los encomenderos? Vamos. Chicos. Nada. Recuerden, muchachos, lo hemos visto la semana pasada incluso, recuerden que la aplicación de las leyes nuevas de Indias, ¿ok? Ordenadas por el rey Carlos I, Carlos V, provocó que se suprimieran las encomiendas. Pregunta, ¿qué fueron las encomiendas? ¿Qué fueron las encomiendas? A ver, voy a llamar lista, creo, porque nadie participa. A ver. Profesor, el chat. Profesor, el chat. Chat, pero podemos usar su micro, chicos. ¿Qué era una encomienda? A ver, ¿qué era una encomienda? Una atribución a las personas y con eso deberían ayudar a educar a los indígenas. Más o menos por ahí va la idea. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Qué era una encomienda? Muy bien, Pariona. Era parecido a un feudo, ¿verdad? Chicos, recuerden que las encomiendas, gracias, Miss. Recuerden que las encomiendas vienen a ser una institución feudal donde se le cedía tierras e indígenas a los conquistadores españoles. A todos aquellos conquistadores españoles que participaron en la invasión al Tahuantinsuyo estarían recibiendo feudos, solo que aquí en América se le va a denominar como las encomiendas, ¿ok? Así es, los indígenas estaban obligados a tributar esas encomiendas, ¿ya? ¿Cómo tributaban? A través del trabajo, ¿ok? Así es. Entonces recordemos que las encomiendas vienen a ser aquellas instituciones feudales donde los conquistadores españoles obtenían tierras e indígenas. Era muy parecido a los feudos, ¿verdad? Pero vamos a ver pues de que el rey de España, Carlos I, Carlos V, lo que están buscando, claro, y justamente a cambio de ese trabajo se le evangelizaba al indígena, muy bien. Recordemos que el rey Carlos I, Carlos V, lo que está haciendo es centralizar el poder absoluto y buscar ponerle fin a los antiguos lazos feudales que tenía pues Europa, ¿no? Recuerden ustedes que el rey, para que pueda centralizar el poder absoluto, tiene que ponerle fin a esta situación feudal, donde los señores feudales, en este caso los encomenderos, tenían tierras y estas tierras eran hereditarias, pasaban a sus hijos mayores. Entonces, como el rey quiere centralizar su poder, lo que busca es ponerle fin a esas encomiendas. Y cuando el rey aplica las leyes nuevas de Indias, es en ese momento donde se estaría dando, ¿qué cosa? La rebelión de los encomenderos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran los líderes de esta rebelión de los encomenderos? ¿Quiénes fueron los encomenderos que van a liderar esa rebelión? ¿Quiénes fueron los encomenderos que lideraron esa rebelión? A ver, Pariona. Muy bien, Pariona. Gonzalo Pizarro. ¿Y qué más? ¿A quién le decían el demonio de los Andes? ¿A quién le decían el demonio de los Andes? A Francisco de Carvajal, ¿cierto? Francisco de Carvajal. Bien. Entonces, recordemos que los que van a encabezar la rebelión de los encomenderos son Gonzalo y Francisco de Carvajal, ¿cierto? Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal. Ahora, recuerden ustedes que frente a la rebelión de los encomenderos ocurre un hecho muy, demasiado exagerado, por así decirse, o demasiado se le fue las manos, como dicen los encomenderos, lo cual estaría generando, pues, de que el rey de España envíe un pacificador, ¿verdad? Pregunta, ¿qué hecho habían realizado los encomenderos perjudicando en sí a la corona española? ¿Qué hicieron los encomenderos? ¿Qué habían hecho los encomenderos?
Exacto, muy bien, Cotrina. Habían asesinado al primer virrey del Perú, ¿verdad? ¿Y cómo se llamó el primer virrey del Perú? ¿Cómo se llamó el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela, ¿cierto? Blasco Núñez de Vela, claro. Recuerden ustedes que los encomenderos en la batalla de Iñaquito, luego de derrotar a las tropas realistas, terminaron asesinando al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Y cuando el virrey Blasco Núñez de Vela fue asesinado, eso estaría provocando que el rey de España envía un pacificador, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el pacificador que fue enviado por el rey de España para que ponga orden frente a la rebelión de los encomenderos? ¿Cómo se llamó ese pacificador? ¿Cómo se llamó ese pacificador? Lagasca, ¿verdad? Pedro de Lagasca, ¿cierto? Muy bien, Cotrina. Pedro de Lagasca, así es. El pacificador Pedro de Lagasca es aquel que decide acabar con esta rebelión de los encomenderos, pero este pacificador Lagasca tiene que, como quien dice, ¿no? Buscar más apoyo, buscar pues aliados que puedan derrotar así a los encomenderos. Por esta razón es que el pacificador Lagasca le propone pues a algunos encomenderos que eran enemigos de Gonzalo, que si apoyaban su causa, se iba a respetar sus encomiendas, ¿no? A pesar que el rey de España había dado la orden de acabar con esas encomiendas, pues iban a apoyarlos para que así se mantengan sus encomiendas. Por esa razón es que en la batalla de Jaquijahuana, vamos a ver de que Pedro de Lagasca termina derrotando a Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Como consecuencia, van a ser ejecutados producto de su actitud opresiva y sobre todo opositora frente al poder del rey de España, ¿cierto? Claro, eso es lo que justamente había pasado. Pero la pregunta es, una vez que Pedro de Lagasca había derrotado a los encomenderos, ¿qué va a pasar? ¿Qué había pasado con Pedro de Lagasca? ¿Cumplió o no cumplió su promesa? ¿Cumplió o no cumplió su promesa? No lo cumple, ¿verdad? ¿Por qué no lo cumple? Porque no se puede ir por encima de una ley, de una ordenanza real. Por esa razón es que al no cumplir su promesa, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia trajo de que el virrey, de que el pacificador Lagasca no haya cumplido la promesa de mantener las encomiendas? ¿Qué originó esto? Exactamente, ¿no? Se va a dar la rebelión de los insatisfechos, ¿cierto? ¿Quiénes son los insatisfechos? Son los encomenderos, quienes habían, pues, les habían prometido de que se iban a mantener sus encomiendas. Pero como no se cumple, eso provocó la rebelión de los insatisfechos, ¿cierto? Y vamos a ver que durante esa rebelión de los insatisfechos encontramos, pues, en este caso a Francisco Hernández de Girón, quien logra derrotar a los realistas en una principal etapa, pero ya con la llegada del rey Francisco de Toledo, estaría comenzando a caer, puesto que el virrey Francisco de Toledo, pues, tenía bastantes maniobras que permitían así tener pues un mayor control sobre la sociedad colonial. Por esa razón es que el virrey Francisco de Toledo es aquel que le pone fin a estas guerras civiles, ¿no? Pero así también como le pone fin a las guerras civiles, también le estaría poniendo fin a qué cosa? También le estaría poniendo fin, en este caso, a la resistencia andina. ¿Por qué decimos que le estaría poniendo fin a la resistencia andina? Porque recuerda que todavía los indígenas se mantenían totalmente en contra sobre esta situación de invasión, ¿cierto? Por esta razón vamos a ver aquí la segunda parte de la resistencia andina. Recordemos nosotros que la resistencia andina fue una respuesta de los indígenas frente a la invasión de los españoles. Los indígenas van a tratar de resistir todo tipo de avance de los españoles hacia el Cusco. La primera resistencia militar, la primera campaña militar va a ser conocida como la resistencia quiteña, donde los generales atahualpistas trataron de evitar de que los españoles pues continuaran con su objetivo de llegar al Cusco y saquearlo. ¿Okay?
Pero sabemos también nosotros que los españoles, a pesar que llegaron con un insignificante grupo de soldados aquí al Perú, estarían recibiendo apoyo de etnias que estaban en contra del antiguo Inca, y estas etnias van a favorecer bastante a los españoles para justamente triunfar sobre los rebeldes indígenas. Por esa razón vamos a ver de que la rivalidad étnica había provocado pues de que los españoles tengan mucha ventaja, ¿cierto? Ahora, recordemos nosotros que, por ejemplo, es Calpuchímac, el general de Atahualpa, quien inicia la resistencia en el centro norte, pero Calpuchímac en sí se percata de que Pizarro había nombrado a un inca títere llamado Toparpa Tupacualpa, y que probablemente así puedan controlar a sus anchas los españoles, y para evitar eso, pues, vamos a ver de que Calpuchímac asesina, en este caso, a Tupacualpa, y eso provocaría, pues, de que ahora un supuesto hermano de Huáscar de Atahualpa, llamado Manco Cápac II, reclamaba el cargo de Inca, reclamaba su trono, porque era uno era un miembro de la nobleza, y por esa razón vamos a ver de que Pizarro, pues, decide nombrarlo como Inca, ya que él prometía llevarlos hacia el Cusco. Y mientras Pizarro, pues, está siendo guiado por Manco Inca hacia el Cusco, es ahí donde Calpuchímac se enfrenta contra Manco Inca. Manco Inca apoya a los españoles y así derrotan a Calpuchímac. Calpuchímac es condenado a la hoguera, muere obviamente quemado en la hoguera, y después de eso se concluye la marcha hacia el Cusco. Manco Inca, mientras llevaba a Pizarro y a los españoles hacia el Cusco, estaría pues recibiendo la defensa del general Quisquis, pero esta defensa del general Quisquis también había fracasado, puesto que los españoles cada vez más tenían más tropas, tenían mayores aliados, y vamos a ver que finalmente la resistencia quiteña pues termina fracasando. Al fracasar la resistencia quiteña, vamos a ver pues que finalmente se estaría dando ¿qué cosa? Se estaría dando la llegada hacia el Cusco. Al fracasar la resistencia quiteña, vamos a ver de que Manco Inca tardemente se da cuenta de que los españoles tenían como objetivo saquear y destruir el imperio, pues, y eso no le convenía a Manco Inca. Entonces Manco Inca prácticamente decide apoyar ahora a los indígenas frente a este proceso de la invasión, pero ya era muy tarde, porque ya los españoles habían tenido bastante ventaja. Manco Inca es apresado, y desde ese momento Manco Inca decide rebelarse en contra de los españoles. Por esta razón es que Manco Inca, ¿qué es lo que va a hacer? Manco Inca, mientras estaba preso, estaría planeando su escape, estaría planeando su huida. Y durante ese momento, Manco Inca, al escaparse, se estaría refugiando en Vilcabamba. Recuerden ustedes que Vilcabamba va a ser la zona donde Manco Inca se refugia, donde Manco Inca va a fundar un pequeño imperio con su pequeña dinastía, representado por sus hijos. Entre ellos encontramos a Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Estos tres van a continuar con la resistencia de Vilcabamba, la cual había sido iniciada por Manco Inca. Por esa razón decimos que la segunda resistencia militar después de la resistencia quiteña se estaría dando la resistencia de Vilcabamba. ¿Ya? Eso es lo que estaría justamente generándose durante este contexto. ¿Bien? ¿Qué más? Entonces, fracasaron los generales de Atahualpa. Vamos a ver que Manco Inca en el Cusco le pide apoyo al general Cahuide y también al general Quiso Yupanqui. El general Cahuide era miembro de la nobleza cusqueña. Él era pues líder de la región de Sacsayhuamán, tenía a su cargo defender esa fortaleza, y por eso es que Cahuide estaría dirigiendo diferentes campañas contra los españoles. Durante esas campañas contra los españoles, Cahuide había matado a uno de los hermanos de Francisco, había matado a Juan Pizarro,
Y eso provocaría pues de que los españoles en sí busquen acabar con la resistencia de Cahuide. Cahuide, quien se había quedado solo, no tenía tropas. Cahuide, desde lo más alto de la fortaleza de Sacsayhuamán, sacrifica su vida, coge su manto, se envuelve y se lanza de lo más alto, sacrificando su vida por buscar la libertad frente a este proceso de invasión. Al fracasar Cahuide, los españoles recapturan la fortaleza de Sacsayhuamán, pero vamos a ver de que Quiso Yupanqui, otro general cusqueño, y que sería ahora general de Manco Inca, estaría recibiendo las órdenes de que vaya a Lima, amuralle la ciudad de Lima, y así evite que los españoles continúen con su expansión. Manco Inca entonces le pide a Quiso Yupanqui que se vaya a la ciudad de Lima, pero mientras Quiso Yupanqui iba hacia Lima, se estaría reuniendo pues con los Huancas, una tribu que se encontraba en la Sierra Central. Estos Huancas le prometen a Quiso Yupanqui que lo iban a apoyar, puesto que los españoles solamente lo habían utilizado. Y por esa razón es que los Huancas le prometen a Quiso Yupanqui que llegarían en su respaldo. Quiso Yupanqui tuvo la mala fama, como dicen, ¿no? La mala hora de confiar en los Huancas. Y cuando Quiso Yupanqui llegó a Lima, esperando a los Huancas, recordar de que los Huancas nunca llegaron, Quiso Yupanqui se dio cuenta que había sido traicionado, le tomaron el pelo. Y a pesar de tener pues una baja en tropas, Quiso Yupanqui se enfrenta contra los realistas en Lima. Pero vamos a ver que esa tropa realista superaba en número a las tropas de Quiso Yupanqui, y por esa razón es que Quiso Yupanqui termina siendo asesinado a los pies del Cerro San Cristóbal. Él es el Inca que justamente muere en el Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Entonces, al fracasar la resistencia de la nobleza cusqueña, Manco Inca decide abandonar Lima, abandona el Cusco y se refugia en Vilcabamba. Y en Vilcabamba, sus hijos van a continuar con su lucha. ¿Recuerdan ustedes que Manco Inca, cuando estaba de parte de los españoles, había aprendido bastantes ventajas militares? Por ejemplo, utilizar armas, montar a caballo, usar armas de fuego como el arcabuz. Todas estas enseñanzas le van a servir al general, bueno, en este caso al Inca, a Manco Inca, para que pueda en sí defenderse de algún ataque en el futuro. Y esas enseñanzas le sirvieron a Manco Inca para que así él dirija justamente la resistencia de Vilcabamba. Y esas enseñanzas también sus hijos van a aprovecharlo. Sus hijos también van a utilizar estas enseñanzas para así buscar cumplir el objetivo que ellos tenían como propósito. ¿Ah? Entonces, luego de eso, vamos a ver por aquí de que Manco Inca en Vilcabamba había fundado su pequeña dinastía, y a esta dinastía se le va a conocer como los Incas de Vilcabamba. Estos Incas de Vilcabamba, ¿qué es lo que van a hacer? Estos Incas de Vilcabamba, desde esta zona noreste del Cusco, comenzaron a dirigir diferentes tropas. Ahora, dentro de los hijos de Manco Inca, encontramos aquí a Sairitupa, que es el mayor, quien estaría pues enfrentándose contra los realistas. Pitucuso Yupanqui, que será uno de ellos que estaría firmando un acuerdo de paz conocido como la Paz de Acobamba, y Tupac Amaru I, quien sería pues aquel que estaría comenzando a finalizar, bueno, estaría realmente siendo el último de los hijos de Manco Inca quien fracasa en la resistencia de Vilcabamba. Tupac Amaru I, a pesar de tener el objetivo de derrotar a los españoles, él, por falta de tropas, por falta de aliados, termina siendo capturado, termina siendo apresado, y al ser capturado y apresado, finalmente vamos a ver de que Tupac Amaru I sería ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo. Y eso es lo que justamente estaría sucediendo durante ese contexto.
Entonces, vemos por aquí de que la resistencia de los incas de Vilcabamba lo van a desarrollar los hijos de Manco Inca de esta zona noreste del Cusco. ¿Ya? Vamos a ver por aquí entonces lo siguiente. Encontramos primero a la resistencia de Sayri Tupac. ¿Quién era Sayri Tupac? Te vuelvo a comentar. Sayri Tupac es el hijo mayor de Manco Inca, es aquel que continúa la resistencia de Vilcabamba. Sayri Tupac comenzó a dirigir las tropas que quedaban en esa región y vamos a ver de que a pesar de que tenía la intención de lograr cumplir su objetivo, las tropas de Sayri Tupac terminan fracasando. Al fracasar Sayri Tupac, vamos a ver de que el virrey el virrey Hurtado de Mendoza, ¿okay? El rey Hurtado de Mendoza, Andrés Hurtado de Mendoza, le propone un acuerdo a Sayri Tupac y le dice lo siguiente: si ya no puedes enfrentarte contra mí, entonces, ¿qué te parece si te nombro como un vasallo del rey? Vuélvete un súbdito del rey y nosotros, a cambio, te vamos a entregar una encomienda. Sayri Tupac, quien había sido derrotado, pensó y dijo, bueno, no, si me están derrotando, pues mejor que rendirme y así, pues, de una u otra forma, dejar esto, ¿no? Y continuar con mi objetivo. Entonces, Sayri Tupac acepta. Sayri Tupac logra aceptar, firmar esta especie de acuerdo, esta especie de paz, con tal de que ya, ¿no?, pueda finalizar este conflicto. O sea, Sayri Tupac no va a ser, pues, constante en rebelarse, no va a ser totalmente, pues, terco en su rebelión. Sayri Tupac sabe que está en desventaja y por lo tanto no le conviene que el enemigo tenga mucha más ventaja que él. Por eso que Sayri Tupac finalmente termina firmando un acuerdo de paz. Y a ese acuerdo de paz se le va a conocer como la paz de Yucay. Y en esa paz de Yucay, el virrey Hurtado de Mendoza le entrega una encomienda a Sayri Tupac. Y esa encomienda que le entrega Sayri Tupac va a ser llamada como la encomienda de Yucay. Sayri Tupac, a pesar de estar de acuerdo con pequeña, este pequeño acuerdo, con ese pequeño documento, pequeña alianza que hace Sayri Tupac, él se vuelve un vasallo del rey de España, del rey Felipe II de España, termina siendo bautizado también como un noble de España, ¿okay? Pero el otro detalle va a ser de que Sayri Tupac, a pesar que está recibiendo pues algo de parte de España, se siente inconforme porque la encomienda de Yucay era pues algo mínimo a lo que antes tenía como gobierno. Sayri Tupac durante un discurso dijo lo siguiente, ¿no? Antes yo era el amo y señor de todo ese mantel del banquete, pero ahora me están entregando una hilacha de ese mantel. O sea, el mantel, ¿a qué se refiere? Se refiere pues al todo el imperio inca. Y ahora que los españoles están a cargo, ahora que los españoles están a la cabeza, le han entregado pues algo insignificante, todo el imperio inca. Él no está conforme con esta región de Yucay, con esa encomienda. Por esa razón es que incluso se menciona que su propia gente lo que hace es traicionar a Sayri Tupac asesinándolo. Y cuando Sayri Tupac sea asesinado, al que van a culpar de su asesinato sería el virrey. Y toda la gente de Sayri Tupac estaría culpando al virrey. Y este es un momento donde van a comenzar a dirigir una especie pues de contraataque. El virrey se siente sorprendido porque se supone que él ya había firmado un acuerdo, se supone que Sayri Tupac era un noble y por lo tanto, ¿por qué sigue dándose otra vez la resistencia andina? Decía el virrey. A pesar que nadie decía nada, pues el hermano de Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui, desconoce ese acuerdo porque han asesinado a su hermano y Titu Cusi Yupanqui se enfrenta ahora contra las tropas realistas. Titu Cusi Yupanqui, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es anular
la paz de Yucay y dirigirse justamente hacia esa zona para enfrentarse contra los realistas y de una u otra forma continuar con la resistencia andina. Entonces, vemos por aquí de que luego de Said y Tupac encontramos a Titu Cusi Yupanqui. ¿Qué es lo que hace Titu Cusi Yupanqui? Su hermano, al ser asesinado, ¿ok?, desconoce la encomienda de Yucay, o sea, le pone fin a esa encomienda de Yucay, continúa con la resistencia. Y a esa continuación de la resistencia se le va a llamar como la resistencia de Vilcabamba. Y mientras Titu Cusi Yupanqui se estaba refugiando en esa zona, estaría buscando aliados en la región de Chile, en la región de la meseta del Collao, con tal de que haya más fuerzas para así derrotar a los realistas. ¿Ya? Y mientras Titu Cusi Yupanqui estaba en estos viajes de buscar aliados para derrotar a los españoles, se había encontrado pues con un curaca en la región de Ayacucho llamado Juan Chogni, quien le había propuesto el Taqui Oncoy. El Taqui Oncoy viene a ser una especie de mito ideológico donde a través de danzas, a través de bailes, a través de ritos, se buscaba que las huacas regresaran a la vida y expulsaran a los españoles, ya que esas huacas como centros administrativos tenían bastante poder, era el lugar donde se encontraban los dioses y por lo tanto su principal objetivo era rechazar el cristianismo y expulsar a los españoles a través del culto a las huacas. Por esa razón es que vamos a ver de que Titu Cusi Yupanqui estaba totalmente de acuerdo con esa paz, con este principal proyecto denominado como el Taqui Oncoy. Pero una vez de que Titu Cusi Yupanqui respalda el Taqui Oncoy, al enfrentarse contra los realistas, Titu Cusi Yupanqui es derrotado. Y cuando Titu Cusi Yupanqui es derrotado, no tenía más tropas para utilizar y enfrentarse contra los españoles, Titu Cusi Yupanqui termina pues entrevistándose con el virrey Hurtado de Mendoza y él le propone nombrarlo como una especie de aliado. Y para que sea un aliado de la corona española tenían que firmar una paz, tenían que firmar un documento. Ese documento de paz se le va a conocer como la Paz de Acobamba. ¿Qué fue la Paz de Acobamba? La Paz de Acobamba fue un acuerdo que hay entre el virrey Hurtado de Mendoza y Titu Cusi Yupanqui. ¿Para qué? Para que Titu Cusi Yupanqui ya no siga en la lucha contra los españoles y así haya pues, como quien dice, ¿no?, una convivencia. ¿Ya? Titu Cusi Yupanqui había aceptado este acuerdo de paz, la Paz de Acobamba, pero el problema es de que Titu Cusi Yupanqui había adquirido una enfermedad de los españoles. Se había enfermado de viruela. Y producto de la viruela, pues, cae totalmente enfermo, esperando, pues, alguna forma de cómo recuperarse. Es en ese momento donde un frailecillo, ya, por parte del gobernador Lope García, que envía para que lo cure, le ofrece pues un brebaje que en lugar de mejorarlo, en lugar de recuperarlo, empeora su salud. Fue una reacción tóxica la que estaría provocando la muerte de Titu Cusi Yupanqui. Y lo primero que pensaron los súbditos de Titu Cusi Yupanqui es de que fue una conspiración en contra de un aliado del rey. El virrey Hurtado de Mendoza prácticamente dio un grito al cielo porque ¿cómo es posible que hayan asesinado a un aliado del rey de España? Por esa razón es de que al darse este asesinato, ya, algunos creen que fue un asesinato, pues, como que dice, planeado, todos los súbditos de Titu Cusi Yupanqui capturan a este frailecillo, lo secuestran y luego lo matan. Lo cuelgan en esta estaca y luego terminan matándolo por haber sido el culpable de la muerte del Inca Titu Cusi Yupanqui, el Inca de Vilcabamba. Entonces, sus seguidores, como que dicen, ¿no?, al buscar justicia por la muerte de su Inca,
estarían siendo ahora liderados ¿por quién? Estarían siendo ahora liderados por el último hermano de Titu Cusi Yupanqui llamado Tupac Amaru I. ¿Qué es lo que hace Tupac Amaru I? Tupac Amaru I lo que hace en primer lugar es desconocer la paz de Acobamba. Se supone que se han matado a su hermano, entonces su hermano no es un aliado del virrey y por lo tanto esa paz que se había firmado ya no existe. Si esa paz de Acobamba ya no existe, pues se continúa con la lucha. Y si se continúa con la lucha, llega el momento en donde se estaría dando pues la lucha del ejército de Tupac Amaru I contra los realistas. Tupac Amaru I entonces toma como principal objetivo expulsar a los españoles y así regresar al antiguo imperio inca. Pero el problema va a ser de que Tupac Amaru I, pues a pesar que está muy bien equipado, muy bien preparado, pues vamos a ver de que Tupac Amaru I estaría pues dándose cuenta que las tropas de los realistas eran mucho mayor a la suya. Prácticamente Tupac Amaru I sabe que los realistas son más poderosos que él mismo, así que a pesar de esa desventaja que tenía Tupac Amaru I, se enfrenta contra las tropas del virrey. Y para su mala suerte había llegado el virrey Francisco de Toledo, quien era uno de los virreyes más importantes de toda la historia colonial. El virrey Francisco de Toledo fue aquel que estaría implementando reformas, estaría aplicando diferentes normas a favor del imperio inca, con el propósito de ¿qué? Con el propósito, en este caso, de reorganizar el virreinato, porque recuerda pues que el virreinato que ya se había creado tiempo atrás estaba hecho un desastre. Estamos en guerras civiles, los indígenas aún no se resignan que ya fueron gobernados por los españoles. Entonces, al darse estas incoherencias, al darse estas discordancias, vamos a ver que finalmente el virrey Francisco de Toledo estaría pues derrotando al ejército de Tupac Amaru I. Y cuando Tupac Amaru I es derrotado, ¿qué es lo que va a pasar? El virrey Toledo, antes de matarlo, antes de iniciar su ejecución, pues le ofrece ser también un aliado del rey de España, ser un súbdito del rey de España. El propósito es de que Tupac Amaru I renunciara pues a sus antiguas creencias y se convirtiera netamente en un súbdito de España. Es más, le ofrece incluso hasta bautizar. Tupac Amaru I acepta, pero aquí viene el problema. Tupac Amaru I le dice al virrey Toledo lo siguiente: está bien, yo acepto lo que ustedes quieran inculcarme, pero yo no puedo firmar ningún acuerdo si no es con el propio rey de España. Y ahí justamente el virrey le dice, pero yo soy el virrey, yo soy el segundo al mando del rey. Discúlpame, pero yo no puedo acordar con un llano. Yo no puedo firmar un acuerdo con un yanacona, con un sirviente. Tú no eres un noble, tú eres solamente un sirviente del rey. Así que por lo tanto yo no puedo firmar ningún tratado de paz contigo, sino con el rey de España. Cuando el virrey Toledo escuchó esto, el virrey Toledo dijo, ¿saben qué? Ese pata no entiende, así que denle vuelta. Y es ahí donde el virrey Toledo ordena justamente su ejecución. Por esa razón es que el virrey Toledo, al condenarlo a la ejecución, a la muerte, el virrey Toledo ordena de que Tupac Amaru I sea decapitado. Su cuerpo y su cabeza van a llevarse a la plaza del Cusco y es ahí donde termina siendo decapitado. Su cuerpo y su cabeza son separados y al ser separados su cuerpo y su cabeza van a ser enterrados en diferentes puntos. Ahora, los indígenas, los súbditos del Inca, Tupac Amaru I, pues pensaban que en algún momento quizás la cabeza y el cuerpo puedan reunirse. Y si la cabeza y el cuerpo puedan reunirse, pues probablemente el Inca regresaría a ser el nuevo rey.
Y a este tipo de mito que se va a crear producto pues de la necesidad de que el Inca regrese a ser el nuevo rey, se le va a conocer como el Incarri. ¿Por qué se llama Incarri? Incarri viene de Inca Rey. ¿Qué significa Inca Rey? Que el gobernante de la región peruana va a ser el Inca y ya no los españoles. O sea que ahora es el Inca otra vez el soberano de este imperio. Eso es lo que planteaba el Incarri. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se gesta el Incarri? Este Incarri se gesta cuando se estaría dando la ejecución de Túpac Amaru I. Ahora, curiosamente, este mito del Incarri lo va a utilizar un personaje en el siglo XVIII. Un personaje que estaría pues rebelándose en contra de los españoles frente al notable abuso que se realizaba. ¿Se acuerdan ustedes qué personaje de la historia decía ser un descendiente de Túpac Amaru I, un tal José Gabriel Condorcanqui? ¿Qué título va a utilizar para continuar con las rebeliones indígenas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se autodenomina José Gabriel Condorcanqui para luchar contra los españoles? Como Túpac Amaru II, ¿sí o no? Claro, la razón el por qué él se va a denominar como Túpac Amaru II es de que él decía ser un descendiente de Túpac Amaru I. Según él cuenta, cuando se presenta con los pobladores del Cusco, es de que un hermano de Túpac Amaru I había escapado después de la ejecución de este. Este se refugia en la zona aymara y es ahí donde poco a poco su descendencia va a ir floreciendo. Y que el último de todos los descendientes de Túpac Amaru I sería él. Incluso Túpac Amaru I le hace pues ver una especie de árbol genealógico a todos los líderes del Cusco para que puedan apoyar su causa, puedan apoyar su rebelión y así derrotar a los españoles. O sea, prácticamente Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui fue bastante astuto para poder pues utilizar ese mito del Incarri. Y por eso es que los indígenas del Cusco comenzaron a creer de que, bueno, quizás él sea la reencarnación de Túpac Amaru I y se busque acabar con la explotación de los españoles. Por eso que la gente del Cusco le hizo caso a Túpac Amaru II, pensando que era su reencarnación. Es ahí donde Túpac Amaru II tuvo un gran respaldo popular, porque utiliza justamente ese mito del Incarri. ¿Te das cuenta? Así es. Pero lo que la historia cuenta, chicos, es que realmente solamente lo utiliza pues como una especie de ventaja, porque él sabe muy bien que a pesar de que no esté a favor, no esté pues de acuerdo con las leyes que ha presentado la corona española, pues muy bien en el fondo sabe de que si no junta gente, pues su rebelión se va a ir abajo, ¿no? Una persona que quiere rebelarse en contra de una autoridad poderosa tiene que tener bastante gente. Por eso que Túpac Amaru II utiliza este nombre y le hace creer a la gente de que él era un descendiente de Túpac Amaru I. Por eso que él se va a autodenominar como Túpac Amaru II. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. Pero como te dije, una vez que llega el virrey Francisco de Toledo, este virrey Francisco de Toledo pone orden, ¿ok? Es aquel que logra proponer pues una especie de reformas con tal de que haya pues una mejor organización. ¿Ya? Y esta mejor organización estaría provocando que así todos los indígenas, ¿ok?, estén netamente gobernados por esta institución que ya se había creado hace tiempo. O sea, en castellano Toledo lo que quiere hacer es que el virreinato sea totalmente legal y sea totalmente notorio, sea totalmente reglamentario. Y aquel que no estaba de acuerdo con esto, entonces tenía que sufrir las consecuencias. El virrey Francisco de Toledo también estaría comenzando ¿a qué? El virrey Francisco de Toledo también estaría comenzando
a buscar pues una forma de cómo evitar que se cumpla esta antigua creencia, ¿no? De que los indígenas en algún momento pues regresarán a tener el control de sus tierras, ¿no? De que los mitos que ellos decían, como el caso del Incarri o el Taquioncoy, en sí iban a afectar directamente sus intereses políticos. Por esa razón es que Toledo se vuelve bastante, como quien dice, bastante seguro de que si aplica reformas netamente radicales, ninguno podrá, en este caso, ninguno de los presentes, ninguno de los indígenas podrá rebelarse. Por eso que Toledo propone esas reformas toledanas y así va buscando reorganizar el virreinato. Con esas reformas toledanas las encomiendas desaparecían, los indígenas van a ser organizados a través de las reducciones. Ya no se va a llamar encomiendas, ahora se van a denominar como reducciones. Y los encargados de estar pues vigentes en estas reducciones vendrían a ser el corregidor, que era una especie de juez, y también aquel que cobraba impuestos a los indígenas, y el curaca o cacique, que era un representante de los indígenas. Esa va a ser una gran reforma que va a establecer el virrey Francisco de Toledo, creando las reducciones indígenas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez de haberse dado esto, vamos a ver de que al fracasar la resistencia militar indígena o la resistencia militar andina, ¿qué estaría pasando? Vamos a ver de que ahora se estaría pues buscando una forma de cómo poder, en este caso, pues rechazar la doctrina que los españoles querían. Vamos a ver de que los españoles, muchachos, ya en sí, a pesar de que han derrotado a los indígenas, los españoles están pues buscando evitar cualquier tipo de conspiración, sea militar, sea ideológica. Y es por esa razón de que gracias a esta iniciativa que toman los españoles, van a traer consigo una institución denominada como el Tribunal del Santo Oficio. Ese Tribunal del Santo Oficio, que también va a ser conocido como la Santa Inquisición, buscaba pues castigar cualquier tipo de irregularidad de la conducta, es decir, de que si el indígena creía en sus antiguos dioses paganos, si el indígena pues no aceptaba la religión cristiana como única religión, entonces era considerado como un conspirador o como un hereje. ¿Ok? Y si era un conspirador o un hereje, entonces tenía que ser castigado. ¿Y cómo era castigado? Era torturado muchas veces. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Museo de la Inquisición que está en el Congreso, ¿ya? Ahí van a ver justamente cómo muchos indígenas eran torturados, eran pues castigados con tal de que cambien su conducta, ¿ok? Y si no cambiaban su conducta, pues entonces seguían siendo torturados en la Santa Inquisición. Algunas mujeres que también pues se negaban a aceptar la religión cristiana, a veces eran acusadas de brujas. Y como eran acusadas de brujas, eran condenadas a la herejía. Y en este caso muchas mujeres que eran consideradas o eran pues condenadas a brujería o herejes, eran pues ejecutadas a través de el agua, eran ahogadas con el agua. Les amarraban sus brazos y sus piernas, encima de la cara le colocaban un trapo y por ahí vaciaban bastante agua hasta que la mujer falleciera.
O sea, era una forma bastante radical cómo se controlaba la conducta de los indígenas. Y si tú no crees en la religión cristiana, no crees en el monoteísmo español, entonces ya sabes lo que te espera. ¿Te das cuenta? Por eso que la palabra inquisidor, ¿qué significa? Inquisidor significa, pues, justiciero, ¿verdad? Justiciero, pero un justiciero muy radical. Y eso es lo que justamente los españoles buscaban con respecto a los indígenas. Muchos indígenas, a pesar de que no era cierto que eran pues brujas o que eran pues conspiradores, a pesar de todo eso, eran acusados siempre y cuando no estaban de acuerdo a lo que los españoles les exigían. ¿Se dan cuenta? O sea, durante el virreinato, chicos, nuestros ancestros indígenas eran duramente reprimidos. Y si ellos no aceptaban, como quien dice, ¿no?, las condiciones que le proponían pues los españoles, simplemente eran o ejecutados o simplemente eran castigados físicamente. ¿Por medio de qué? Por medio de los inquisidores. Y ese tribunal del Santo Oficio también lo trajo el virrey Toledo. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Lo que pasa es que en el mundo se está dando la contrarreforma, que de repente ustedes ya lo habrán visto en Historia Universal. La contrarreforma fue una situación donde la Iglesia Católica está buscando evitar de que la reforma protestante pueda generar grandes cambios y que ponga en peligro la autonomía de la Iglesia Católica. Y uno de los principales puntos que propone la Iglesia Católica en el Concilio de Trento es de que haya una institución que pueda regularizar a los protestantes y evitar de que estos protestantes pues sean ovejas descarriadas, que estos protestantes en sí puedan afectar sus intereses políticos de los miembros de la iglesia, del clero. Por eso es que en esa contrarreforma, en ese concilio de Trento, se va a fundar el Tribunal de la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, y que muchas autoridades, entre ellos reyes o virreyes, van a traerlos en este caso a sus diferentes colonias, como el caso de Toledo. Toledo trajo el Tribunal del Santo Oficio aquí al Perú con el propósito de regular la conducta de los indígenas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que justamente estaría pasando. ¿Ya, muchachos? Entonces, como los indígenas no logran derrotar a los españoles a través de campañas militares, los indígenas van a comenzar a utilizar mitos, van a comenzar a utilizar pues algunos ritos con tal de rechazar el cristianismo. Porque date cuenta que el cristianismo te lo están imponiendo a la fuerza. Es por ejemplo que yo veo que tú eres muy fanático de Naruto, entonces yo vengo a tu casa y te digo, ¿sabes qué? A partir de ese momento tú vas a creer y vas a ser fanático de Goku. Pobre de ti que no utilices estampillas de Goku, juguetes de Goku. Yo todos tus juguetes de Naruto los quemo. ¿Ya? Todos tus pósters que están en tu cuarto los quemo. Todos tus álbumes de figuritas también los quemo. Todo lo que sea relacionado a Naruto lo quemo porque así lo digo. Y eso es lo que justamente pasaba con los españoles. Los españoles amenazaban a todos los indígenas que si ellos creían todavía en sus dioses paganos, politeístas, entonces tenían que destruir alguna cosa que haga referencia a sus dioses. Por ejemplo, estatuillas de madera van a ser quemadas. Las huacas, chicos, eran quemadas, eran destruidas e incendiadas. Y de las cenizas que quedaban de esas huacas, encima de esas cenizas, construían las iglesias. Si no me crees, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el departamento del Perú o la región del Perú que tiene más iglesias en toda nación? No, no es Trujillo. Así es, Ayacucho.
Ayacucho es el departamento del Perú que tiene más iglesias. En cada esquina, en cada rincón vas a encontrar una iglesia. ¿Por qué crees? Porque antes en Ayacucho existían diversas huacas. Y esas huacas van a ser incendiadas por los españoles. Y sobre las van a construir las iglesias. El hecho de que hay una iglesia cerca de tu casa, eso indica de que probablemente ahí hubo una huaca que era venerada por los antiguos indígenas politeístas. Cuenta. Ese es el detalle. Entonces podemos apreciar por aquí de que durante el virreinato la religión católica era aplicada a la fuerza. Y no es porque tú no quieras creer, es porque tienes que creer. Por eso que mucha gente va a ser adoctrinada a la fuerza. Y hasta el siglo pasado, pues en provincia había más gente católica. Si la gente se negaba, los mataban